Hola, muy buenos días todos los hermanos de la iglesia ISEM. Dios les bendiga grandemente por ese culto. La prédica de hoy impacte el corazón de cada uno de ustedes por la ayuda del Espíritu Santo. El mundo está cambiando por el virus en el tiempo actual. Está cambiando por la pandemia la manera de vida, trabajo, educación y el culto. Aunque muchas cosas cambian, lo que no cambia es la naturaleza del hombre desde la creación hasta hoy. La naturaleza humana no cambia por el pecado y el estado espiritual del hombre está bajo de la condenación. Sin embargo, el estado espiritual del hombre se empezó a cambiar por un acontecimiento especial. La nueva normalidad espiritual se empezó por la venida de Jesús al mundo, su muerte, su resurrección y su ascensión. Ocurrió el acontecimiento en donde no pudieron imaginarse en el judaísmo. El gran cambio espiritual empieza en el texto bíblico de hoy. Libro Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Antes de la ascensión, Jesús les mandó a sus discípulos que no se apartaran de Jerusalén. Jerusalén es un lugar especial donde Jesús entregó su vida para redimir al mundo. Dios mandó a Abraham ir a la tierra de Moría. Ahí sacrificaría a su hijo Isaac. Al momento de matarlo, Dios preparó un cordero para el holocausto en vez del hijo. Juan Bautista le llamó a Jesús el cordero que quita el pecado del mundo, cuando Jesús se acercaba para el bautismo. El rey Salomón edificó el templo en el monte Moría, donde Abraham sacrificó un cordero que Dios preparó. El libro Segunda Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Cuando Jerusalén cayó por la invasión de los babilonios, el templo fue destruido. Ezequiel era sacerdote y profeta en el tiempo más oscuro de la historia de Israel. Fue llevado a Babilonia como cautivo y ahí vio una visión del templo restaurado. El agua que salió debajo del umbral del templo, corriendo, se llenó en un río y entró al mar. En donde el agua llegó, abundaron frutas y pescados. Es porque el agua salió del templo. El templo que Ezequiel vio muestra el cuerpo de Jesús. El Evangelio Juan capítulo 2, versículos 19 a 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás.
mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo y el tabernáculo eran el símbolo del cuerpo de Jesús. Por lo tanto, Jesús expulsó a todos los vendedores del templo cuando entró allá. El templo que iba a levantar en 3 días significa su cuerpo resucitado después de 3 días de su muerte. Por la resurrección de Jesús se estableció una comunidad espiritual que es el cuerpo de Jesús. El libro Efesios capítulo 1, versículo 23 dice: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús iba a establecer su iglesia que supera el poder de la muerte en el Evangelio Mateo capítulo 16, versículo 18. La iglesia empezó a establecerse cuando el Espíritu Santo descendió. El libro Hechos capítulo 2, versículo 38 y 42. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por la venida del Espíritu Santo empezó la nueva normalidad espiritual como iglesia. Recordando la muerte de Jesús, compartieron el pan, el símbolo del cuerpo de Jesús. Empezaron a bautizarse en el nombre de Jesús. El bautismo y la cena del Señor eran un emblema de la iglesia, de la nueva comunidad espiritual. Los apóstoles empezaron a enseñar lo que habían visto y escuchado de Jesús. Enseñaron que fueron justificados por la gracia de Dios, no por cumplir las leyes ni sacrificio. Es porque Jesús se dio a sí mismo como una ofrenda perfecta para anular todas las leyes. Recibieron el perdón del pecado por la fe en Cristo. La iglesia de la nueva normalidad espiritual fue dirigida por el Espíritu Santo. El libro Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La característica de la iglesia es que los creyentes recibieron el poder por el Espíritu Santo. Cuando la iglesia fue perseguida, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los creyentes fueron esparcidos por la persecución. Escaparon por las tierras de Judea y de Samaria, por donde el Señor Jesús les indicó. No se escondieron por el temor, sino aprovecharon la situación crítica. El libro Hechos capítulo 8, versículo 1 y 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los esparcidos fueron por todas partes
y anunciaron el Evangelio. Se movilizaron por el Espíritu Santo cuando fueron perseguidos. No debemos estar quietos por la pandemia. No digo que anden afuera sin temor del COVID. Sí, debemos evitar el contacto físico. Si no, buscamos el contacto espiritual. Hay los que necesitan el consuelo, la oración y el Evangelio alrededor de nosotros. No solamente gozamos las bendiciones del culto, sino invitamos a nuestros amados amigos, vecinos, etc. El libro Colosenses, capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Observando bien el tiempo de la nueva normalidad, entendamos a nuestra sociedad. Oramos que Dios nos dé la sabiduría y la oportunidad de anunciar el Evangelio. Rogamos a Dios para que su gracia cubra a nuestra familia, nuestra iglesia y la sociedad. Pedimos que el Espíritu Santo nos manifiesta y nos dirija en su voluntad. Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Él sin pecado fue puro en verdad, Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad. Donde Él me guíe, fiel seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Dulce y tierno amor Cristo mostró, por su muerte en gran cruz la vida nos dio. Al que errado va perdonará, y a los que le aman fiel pastor Él será. Donde Él me guíe, fiel seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Oye su voz de amor, ven a mí. Si cansado andas, hay descanso allí. Fiel su palabra es fiel.